Bien, vamos con los ecosistemas de Andalucía. Según su origen, podemos hacer una distinción en primigenios naturales y artificiales o naturalizados. Bien, los primigenios naturales serían, digamos, los que había antes de que el hombre pues los colonizara. Y serían, por ejemplo, el bosque de ribera que había en la ribera de los ríos, del Guadalquivir, por ejemplo, de que quedan unos restos muy escasos, pero alguno queda. De lagos y humedales, por ejemplo, Doñana, los ecosistemas litorales, los ecosistemas marinos de aguas exteriores, etc. O los ecosistemas terrestres, de alta montaña, forestales, áridos, agrosistemas. Bien. Y los ecosistemas artificiales o naturalizados, pues no por ello son menos valiosos. Hay que tener esto muy en cuenta, ¿vale? Son, digamos, transformaciones que el hombre ha hecho. De hecho, podemos decir que en Andalucía casi no existen ecosistemas primigenios o naturales. Todos están en mayor o menor medida transformados por la acción del hombre. Tengamos en cuenta que el hombre se establece en la península ibérica y en Andalucía desde épocas muy remotas, desde miles de años antes del nacimiento de Jesucristo. ¿Vale? Tengamos en cuenta que el reino de Tartesos, que estaba aquí en Huelva, Sevilla, Cádiz, se supone que para el año 6000 a.C. ya ya estaba implantado, o quizá incluso un poquito más viejo, o quizá incluso era antiguo. Y hay asentamientos aquí desde el año 12.000 a.C., ¿vale? Y antes de eso todavía había más. Es decir, el poblamiento de Andalucía se pierde literalmente en la noche de los tiempos. Y eso, pues evidentemente, pues tiene su efecto. Entonces, Andalucía posee una gran variedad de ecosistemas debido tanto a sus particularidades geofísicas y biológicas como a la influencia del ser humano a lo largo de siglos, de milenios de historia. Algunos de los actuales ecosistemas han sido modelados por el ser humano, como es el caso de las salinas costeras, concebidas por los romanos, que hoy son el refugio de numerosas aves, o las dehesas, en las cuales se fusionan los aprovechamientos agrícolas, ganaderos o madereros con los matorrales y los bosques. Efectivamente, ahora hablaremos sobre eso. Debido al importante valor ambiental de los ecosistemas andaluces, se ha realizado una ordenación de los más representativos para poder evaluar y proteger cada uno de ellos. Bien, aquí los tenemos. Por ejemplo, ¿qué tendríamos en ecosistemas litorales? En ecosistemas litorales, como dice aquí, Andalucía tiene 1100 kilómetros de costa, que son muchos, ¿verdad? De los cuales una cuarta parte son acantilados y más de la mitad playas. En ecosistemas de ríos y de riberas, como ya dijimos, tiene la capacidad de regular el clima local amortiguando la temperatura y se encuentra en las cuencas hidrológicas. ¿Vale? Son ecosistemas de gran importancia, pues además de ser proveedores de agua dulce, concentran gran diversidad de especies de vertebrados. Efectivamente. Los lagos y humedales suelen ser de pequeño tamaño, mucho de carácter temporal, su importancia ecológica, sin embargo, es muy grande, pues suponen la mayor cantidad de variedad de humedales de toda Europa. Además, resultan esenciales para la nidificación de muchas especies de aves. Por ejemplo, tenemos la laguna de Fuente de Piedra con los flamencos. Tenemos Doñana. Ecosistemas de alta montaña, terrestres de alta montaña. Aparecen a altitud superior a 1800 metros. En Andalucía se puede encontrar en Sierra Nevada, la Sierra de Cazorla, según las villas. Por ejemplo, tenemos los borreguiles, que son los prados de alta montaña de Granada, donde hay muchísimas especies de plantas que son endémicas y que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo, ¿vale? También tenemos ecosistemas forestales, son muy variados, pueden distinguir entre ellos hasta 10 subtipos, como el castañar, el encinar, el pinzapar, los bosques de eucalipto o la dehesa. Ahora hablaremos de ello. Por ejemplo, los pinzapares de la Sierra de Grazalema. Pues el pinzapo, el Abies pinzapo, pues es una especie que no se encuentra en ningún otro lugar. Hay otras variantes de pinzapo en el Atlas marroquí, pero en fin, pero ya es otra cuestión. Ecosistemas áridos se caracterizan por sus escasas precipitaciones y la baja fertilidad del suelo, factores que le imprimen una especial singularidad. En ellos hay más de 70 especies exclusivas adaptadas a esta aridez. Se encuentran en Andalucía Oriental, preferiblemente en Almería. Se diferencian en cuanto a sus tipos, siendo los espartales y los matorrales los más representativos. También son importantes. Ecosistemas. Bueno, ecosistemas artificiales que han sido creados y gestionados por el ser humano para su uso agrícola y ganadero.
son los ecosistemas de mayor superficie, ocupan alrededor del 40% del territorio andaluz. Bien, pueden clasificarse en 8 subtipos, definidos entre los que cabe destacar los olivares, las huertas, los monocultivos cerealistas. Bueno. Bien, estos agroecosistemas, aunque parezca que son un poquito pobres, que en realidad lo son, también son el lugar de muchas especies. Por ejemplo, las perdices. O por ejemplo, también terminan en ellos muchas especies de otros pájaros, como por ejemplo pueden ser las abutardas. Ecosistemas urbanos. Los asentamientos humanos con una elevada densidad de población forman núcleos urbanos. En el caso de Andalucía, más del 95% de la población se concentra en zonas urbanas, que ocupan tan solo un 2,6% del territorio. Son ecosistemas porque intercambian energía, agua, materiales e información con el entorno. Se caracterizan por hacer uso de los recursos de otros ecosistemas. Efectivamente, aquí es donde nosotros, los seres humanos, vivimos. Un aspecto muy importante es que los seres humanos no debemos vernos como partes separadas de los ecosistemas, sino como partes íntegras, como partes como integrantes de los ecosistemas. ¿Por qué? Pues porque para que la gente respete los ecosistemas debe sentirse primero parte de ellos. Si la gente no se siente parte de los ecosistemas, no los respeta y después los degrada. Y ahora veremos el caso más claro en este aspecto, que es ni más ni menos que el toro de Lidia. ¿Por qué en Andalucía, en España, hay todavía toros de Lidia? O este tipo de toro bravo. Pues porque la gente lo ha considerado de una forma o de otra como una parte de su cultura, como una parte de sí mismos. Antes, en tiempos prehistóricos, había toros muy parecidos al toro bravo, de su misma planta, de su mismo estilo, por toda Europa. Pero únicamente se han conservado aquí en España. ¿Por qué? Pues justamente por esa manifestación cultural que son las corridas de toros. Parece paradójico, pero así es. Si no hay corridas de toros, no hay toros bravos. Y el toro bravo es el descendiente más directo del Uro, que es ese toro grande, más grande que el actual, que habitaba en toda Europa. Y entonces ese toro bravo, para vivir, necesita un ecosistema naturalizado, que es la dehesa. La dehesa es un bosque mediterráneo clareado, hecho como una especie de sabana, una especie de Serengeti ibérico, pero que en vez de haber búfalos, pues hay toros bravos. Y que tiene una enorme biodiversidad de plantas y de animales, efectivamente. El toro es el animal más representativo de ese ecosistema, pero hay muchísimas especies de plantas y muchísimas especies de animales, sobre todo pájaros migradores. Entonces, ese toro bravo, como hemos dicho, es una de las últimas especies de la megafauna de Europa. Me refiero a megafauna a mamíferos grandes. Antes en Europa había alces gigantes, había leones, había tigres de dientes de sables, había osos. De hecho, el pueblo Osuna viene por eso, de tierra de osos. En fin, había incluso elefantes. Pero de toda esa megafauna no queda absolutamente nada, o queda muy poquito. Lo que queda son justamente los caballos, que hacían migraciones por toda Europa, y también los toros, que se han conservado, como decimos, solamente en España y Portugal. Entonces, solamente en Polonia hay algo parecido, que es el bisonte europeo, Bison bonasus, ¿vale? Que está en el parque de Białowieża, en Polonia. Y ni en Francia, ni en Inglaterra, ni en Alemania existen toros bravos. Se puede considerar que el toro bravo es lo mismo que un buey, y por lo tanto no merece la pena conservar al toro bravo. Bueno, puede ser, desde un punto de vista estrictamente zoológico son de la misma especie, Bos taurus, pero en realidad no son lo mismo. ¿Por qué? Pues porque un buey se cría en un establo, un toro bravo se cría en una dehesa. Y la dehesa, como ya hemos dicho, tiene una enorme biodiversidad de plantas y de animales. Además, en cuanto a carácter,
En cuanto a genética, esos bueyes, por ejemplo la raza charolés, que están hechos para carne, están mucho más naturalizados que el toro bravo. El toro bravo, digamos, que conserva, bajo sus modificaciones a lo largo del tiempo, conserva, es el mejor exponente de ese uro primitivo que habitó en Europa. Bien, entonces hay muchos intereses en eliminar la dehesa, pero para eliminar la dehesa y hacer chalecitos adosados hay que eliminar primero al toro bravo. Y para eliminar el toro bravo hay que eliminar primero los espectáculos taurinos. Es decir, es toda una cadena muy bien pensada y muy bien planeada. Pero nosotros tenemos que proteger a este bello animal. Bien, entonces la cría del toro bravo y los espectáculos taurinos se pierden en la noche literalmente de los tiempos, en la cultura minoica y aún más allá. La cultura minoica es una cultura que hubo en la isla de Creta y en las islas del mar Egeo, antes incluso de que apareciera la Grecia clásica. La Grecia clásica aparece en torno, para que nos entendamos, al año 700 a.C. Bien, pues esta cultura minoica empieza en principio sobre el año 3000 a.C. y termina ya en el año 1200 a.C. En 1200 a.C. es cuando se produce la guerra de Troya y la destrucción de ese mundo que es la antigüedad de la antigüedad. Es decir, en torno a 1200 a.C. se produce un proceso muy enigmático, un poquito complejo, que es la invasión de los llamados, digamos, pueblos del mar sobre los antiguos imperios, el imperio egipcio y el imperio hitita, y su caída. En el caso del imperio egipcio nunca más volvió a levantar cabeza, fue para siempre una sombra de sí mismo. Y entonces, pues este arte minoico es el testimonio de esa cultura, de la cual nosotros, quizá en Andalucía, seamos, por algún motivo que se desconoce, los, digamos, sus sucesores, aunque inconscientemente, más, digamos, más directos. Por ejemplo, aquí en este arte minoico se ven mosaicos donde literalmente se toreaba, o se haría como se hacíamos en el Levante, los recortadores, con las cabriolas y las esquives de las embestidas de los toros. Y también se ven a mujeres con trajes de volantes, ¿vale? O sea, decía, vestidos de faralaes, al más puro estilo de la Feria de Abril. Es decir, y todo esto, como ya decimos, volvemos a recalcar, tiene su origen, tiene su sentido en el toro y los espectáculos taurinos, que debemos conservar porque forman parte de nuestra cultura hasta un punto que solamente ahora estamos empezando a darnos cuenta.